Historias creepypasta, no apta para menores. Maniquí. Nuestra infancia. ¿Quién no recuerda su infancia con terrible nostalgia? Es decir, en nuestra infancia conocemos, jugamos, reímos como si el mundo se acabara al siguiente día. No permitimos que nada nos detenga. Somos libres. O al menos eso creemos. La infancia también es una época oscura. Es una época donde conocemos el dolor. Conocemos lo que es el sufrir, lo que es llorar. En alguno de nosotros ya está plantada la semilla del odio, incluso el auto-odio, que en la adultez florecerá y dará agrios frutos que llegan a podrir el alma. Todo esto nacerá en la tierra fértil de un lugar donde se conciben las cosas más atroces, nuestras pesadillas. En la infancia, somos vulnerables al miedo. Somos como moldes de barro, y él es maleable como el plomo fundido. En la niñez, el miedo toma la forma en la cual nos atormentará el resto de nuestras vidas. Algunos estarán condenados a pensar que en la oscuridad habitan seres horribles y abominables. Seres que son invisibles en presencia de la bendita luz. Otros pensarán que volar es más peligroso que tocar un cable de alta tensión. Algunos le temerán al frío, peludo y rígido contacto con los arácnidos. Otros temerán hablarle a las masas, otros incluso al miedo mismo temerán. ¿Cómo los envidio? Al menos sus fobias son más razonables que las mías. Al menos no me sentiría idiota después de un ataque de ansiedad. Después de todo, ¿quién en este mundo les teme más a los maniquíes que yo? Y no lo recuerdo con precisión. Ni siquiera sé si pasó. Todo se ve tan irreal, como en un sueño o una pesadilla. Recuerdo que tenía en ese entonces unos 6 o 7 años. Vivía con mi madre y mi padre en una vieja casa al sur de la Ciudad de México. Mi papá trabajaba en una agencia donde se probaba la calidad de los automóviles. Y por lo general casi no estaba en casa. Mi mamá era ama de casa, pero solo entendí hasta los 11 años porque salía tanto y con distintos hombres. Hombres que en un principio me asustaban. Mientras ellos se encargaban de asuntos más importantes, me dejaban a cargo de una mujer amargada llamada Eugenia. Una mujer que me cuidaba todos los días después de la escuela. Por lo general ella nunca me dejaba salir de mi cuarto. Preso, con mis pensamientos y una sencilla pelota de espuma. A veces, mientras ella dormía en el sillón de la sala, yo jugaba en el corredor que conectaba a mi cuarto, el cuarto de mis padres y un cuarto donde se guardaban inútiles cosas que se almacenaban meramente por su valor sentimental. Jugaba con mi imaginación y esa vieja pelota de espuma hasta que aquella arpía se despertase y me gritara desde la sala que dejara aquella mierda en paz. Un día, por accidente, la pelota se desvió de su curso, por lo que dio en la abertura de la puerta del cuarto callado, como lo había bautizado. Maldije entre dientes, maldecía cuando estaba solo. Se había metido en el cuarto callado, y, para mejorar mi suerte, el cuarto no me daba confianza. Aún así me introduje en él, en busca de la pelota. Era un lugar polvoriento, atiborrado de cosas inservibles. La única ventana, por la que entraba un mísero rayo de sol, estaba abierta. Yo, a gatas, seguía un rastro en el polvo del piso, un rastro de mi pelota. La divisé en medio de unas cosas largas y rosadas. Me acerqué y la tomé. Entonces levanté la vista, y deseé jamás haberla levantado. No eran cosas rosas y largas, sino piernas, las piernas del maniquí. Vi su semblante. No era serio. De hecho, creo que me sonrió. Entonces todo se nubló, y la oscuridad se llevó algo de mi cordura. Lo único que recuerdo después fue que lo sentía encima. Se aferraba a mí en un abrazo asesino y demente. Su piel estaba helada, y en sus ojos lo que vi fue una mueca depravada pederasta. Después de eso, recuerdo haberme despertado en mi cama. Según me habían contado mis padres, Eugenia me había encontrado 2 horas después, tumbado a los pies del maniquí, que estaba en su posición original, y no encima de mí. Estaba desmayado, por lo que la niñera había llamado a un doctor. Y heme allí, recostado en mi cama, aterrorizada. Incrédulo, al igual que mis padres, la hija de puta de Eugenia se había encubierto diciendo que se había ido de la casa por una emergencia familiar. Mis padres me preguntaban cosas sin ton ni son. Yo no respondí para aclarar las cosas. No podía. Estaba afónico. De hecho, no pude hablar por 2 semanas. Pero mi vida siguió su retorcida continuidad. Sin saberlo, un nuevo inquilino había llegado a mi mente. Alguien que jamás, desafortunadamente, me abandonaría. Y sé que al momento nada tiene sentido. Sé que se preguntan y luego, ¿eso es todo? No, para nada. Como dicen, fue solo el comienzo.
Mi padre murió hace 2 semanas. No sabía si sentirme normal o dolido. O quizás furioso con él. El viejo desgraciado, o bien tenía un humor demasiado sádico o simplemente era un imbécil. Creo que eran ambas. Su herencia se había repartido entre sus codiciosos hermanos, mis primos y yo. A mí me había dejado la vieja casa donde había pasado la mayoría de mi vida. Y con esta, todo lo que el pasado había ocultado. Las viejas desdichas. Los viejos traumas. Había estado abandonada desde que me había ido a vivir a un cuarto en Q. No quería volver. Siempre me había dado esa sensación de que sus ventanas eran ojos que miraban con una extraña mezcla de malicia y excitación. Como un monstruo. Como él. Junto con el notario, revisé cada rincón del viejo hogar. Polvoriento, abandonado. Como siempre. Solo cuando llegamos a la puerta del cuarto misterioso dudé verdaderamente. El pasado volvía, envuelto en una apestosa mortaja, igual de espantoso que siempre. Requerí una cierta dosis de valor estúpido para cruzar el umbral de la puerta. Cuando lo hicimos el notario y yo, la terrible luz del sol nos cegó. Todo seguía igual de atiborrado, salvo porque todos los bultos estaban cubiertos por sábanas blancas, como si fueran mortajas. Horrorizado estaba horrorizada. A pesar de que el trozo de tela lo cubría enteramente, sabía que era él. El monstruo que les hacía a los niños cosas peores que comérselos. Y para hacer válido el testamento, deberá permanecer 10 días hábiles en la propiedad, dijo el notario, indiferente a los asuntos que no le competían. No asentí. Estaba paralizada. Lástima. Si hubiera dicho que no, me habría librado del infierno. Y fue una noche pesada y espesa llena de sueños raros, no precisamente pesadillas, pero eran perturbadores. Después de uno, en el que Eugenia era violada por una cosa cuyas articulaciones eran de acero, desperté. Estaba mareado y sentí que la vejiga se me reventaría en una ardiente explosión. Tenía que ir al baño. Revolviendo la cabeza, como para tratar de recordar quién era, mi vista se aclaró. Aún era de noche, y era la 5ª vez que me despertaba. Consulté mi reloj. Eran las 3 menos 3 minutos. 6. Con el rabillo capté algo que se movía torpemente a través de las sombras. Giré la cabeza, y lo vi, fuera de mi cuarto. Era un fantasma aunque algo anticuado, como los fantasmas de la antaño. Entes envueltos en una sábana blanca, solo que este no era un fantasma. Dentro de la sábana, algo se movió, algo como un brazo. Sintiendo todo irreal, como drogado, me levanté, dirigiéndome a la extraña figura. Como extasiado, levemente quité la sábana del supuesto fantasma. Claro que no era un fantasma, era él. El maniquí. Pero no tuve miedo, no sé por qué, pero no al menos de momento. Lo contemplé, como si fuera una deidad. Un salvador. Contemplé su frío exterior frío de vinilo. Sus articulaciones de metal. Parecido a un humano. A un mesías. Sintiendo mi complicidad, el ser mostró una mueca perversa, y su índice llegó suavemente a su boca, como queriendo decir: chitón, mi niño pronto acabará. Y reaccioné. Y me desmayé. Desperté, a orillas de la cama. Hacía frío en la casa, pero no sabía por qué mi entrepierna estaba helada. Pero lo descubrí luego, viendo la extensa mancha de orina en mi pijama. Estaba furioso pero mucho más aterrorizada. Saber que estuve tan cerca, Dios, ese hijo de puta. Salí de mi habitación, dirigiéndome al baño. Ya ahí, sin siquiera poder levantar la tapa del baño, mi estómago vació su escaso contenido en un ácido alarido. No me molesté por el desastre, al menos de momento. Había cosas que hacer. Me dirigí hacia el cuarto callado, sintiendo el miedo rezumándome en la garganta y en el estómago vacío. Abrí la puerta, y el tufo de polvo y vejez me golpeó en el estómago. Pero no le di importancia cuando vi el bulto que buscaba. ¿Crees que aún me intimidas? Mi mano se apoderó de una vieja cañería de regadera, que reposaba en el suelo. ¿Crees que voy a ser tu puta toda mi vida? Pues te equivocas. Gritando como un loco, me dirigí al bulto. Y sin quitar la sábana blanca, comencé a golpear con todas mis fuerzas. Oía el crack sordo del vinilo de su piel al ser destrozada por los duros impactos con el metal. No sé cuánto tiempo lo apaguré. Solo recuerdo mis risas maníacas y jadeantes en un periodo de furia que duró una eternidad. Que duró una agonía. Después de eso me quedé sin fuerzas, sin ánimos de seguir. Y mis ahogadas risas se volvieron sollozos. Y todo porque estaba perdido. Perdido, porque en su cara descascarillada se veía un gesto de furia.
de furia asesina. Sí, lo había encadenado. Encadenado a un asidero de metal. Aún así no podía dormir bien. Revolviéndome en mi cama, tratando de encontrar la nube de los sueños, pensaba en su cara sin el vinilo. Era horrible. El frío metal detrás del polímero le daba un aspecto asqueroso y muerto, como si se tratase de un cráneo humano. Bueno, al menos ya estaba libre. Me había enfrentado a mis miedos y los había leído. Shit. El crepitar de una cadena al ser soltada. Al ser soltada cerca de mi cuarto. Un sonido como el de un río de acero, que en mi caso significaba una cosa. Oh, Dios, fue lo único que me alcanzó decir antes de que, encima de mí. Por Dios, esa cosa estaba encima de mí. Es un bello día. Soleado, azul, con destellos de un verde vivo provenientes de los árboles que adornan las banquetas. Las calles están casi desoladas, salvo por 2 o 3 personas que pasean silenciosamente, como almas que se dirigen al paraíso. Es un día bello. El primer día de primavera que se siente como tal. A lo lejos se oye el motor de, quizás, una podadora de pasto. Es un sonido zumbante e hipnótico, pero no se oye en el parque aledaño. Ni siquiera en la calle. Se oye sordo, como si el sonido fuera amortiguado por, quizás, las paredes de una casa. Sí, en efecto. En un rincón oscuro, iluminado por una tenue luz natural que entra a través de una ventana empañada de polvo, hay una figura humana, que sostiene la cosa zumbante con ambos brazos. Está loco. Loco. La cosa que tiene en sus manos no es, ni de chiste, una podadora de pasto. El ronroneo del dispositivo es más ronco y entrecortado. Y es más peligroso. Es una motosierra. El demente planea cortar en pedazos a una figura humanoide que descansa resignada sobre una pila de basura. Parece que está desnudo, golpeado, pero en lo que se ve de su cara destrozada no es humillación, sino un gesto raro. Una mueca. El loco está a punto de destazarlo, pero, por un momento duda. No sabe por qué. Quizás sea lástima, o algo no tan noble, o quizás más oscuro. Y él sabe qué es, pero en ese preciso momento la verdad se le presenta como si fuera el fantasma del rey, y él fuera Hamlet. Duda, pero luego sabe qué hacer. Lo tiene muy claro. ¿Sabes cómo lo sé? Fácil. Yo era el loco, y el otro era el maniquí. Se oyó el enfurecido rumor de la motosierra que corta inclementemente. Pero algo no estaba bien. El sonido que hizo la motosierra fue más líquido, más carnoso. Y se oyó un grito, pero según yo los maniquíes no gritaban cuando eran destazados. Pero esos conceptos de irrealidad volaban lejos de mi alcance. Lejos de mi cordura. No era el maniquí. Era yo. Las paredes del cuarto callado se tiñeron de un escarlata intenso, mientras mi grito llenaba las paredes. Y con mi sangre, fluyeron lejos mis piernas. Lejos de mi torso. Lloriqueando de dolor, el intenso y rojizo dolor, me arrastré. Me arrastré a sus pies, maltrechos y descascarillados. Y levanté la vista, y mis ojos se encontraron con lo de él. Perdón. Rogué en un grito que presagiaba la agonía y la locura. Y sin poder evitarlo, me eché a llorar. A sus pies. De dolor. De arrepentimiento. Perdón. Llorando, y sintiendo el ardor y la ausencia en los muñones que tenía en vez de piernas, levanté una última vez la mirada. En su maltrecho rostro no había un gesto de ira, sino de satisfacción. Estaba complacido. Lo había complacido. En los últimos momentos de agónica conciencia, escuché su voz, no en mis oídos, sino en mi mente, rebotando estridentemente en mi cráneo. Y lo que decía era tan sencillo como contundente. Chitón, mi niño, decía, pronto acabará.